lado el doctor, bueno, ya lo adelantábamos antes de la pausa, nuestro pediatra, Marco Antonio Aguirre Bonilla, que ya se encuentra junto a nosotros y que por supuesto le damos la más cordial bienvenida. ¿Cómo está, doctor? Bien, muy buenos días, gusto saludar. Feliz de que esté junto a nosotros, como cada martes o casi todos los martes de forma quincenal, nos acompaña con temas interesantes, con temas curiosos que quizás no los conversamos o que en muchas ocasiones no tenemos mucha información y por eso aprovechamos con usted para poder aprender. En el día de hoy vamos a estar conversando sobre la varicela o peste cristal. ¿De qué estamos hablando, doctor? Mira, la varicela es una enfermedad infecciosa común producida por un virus, el virus de la varicela zoster. Lo importante de esta afección, digamos, infecciosa es que es muy frecuente y puede producir complicaciones. Y normalmente las personas, digamos, no sopesan el riesgo que puedes tener desde el punto de vista de las complicaciones. Esas complicaciones son algunas pueden ser bastante graves, incluso pueden llegar eventualmente a la muerte de las personas, claro, en algunos casos de riesgo. ¿Y cuáles son los grupos de riesgo que hay que tener especial cuidado, ojalá en no contagiarse o de protegerlo? En primer lugar, las embarazadas. En segundo lugar, los recién nacidos. En tercer lugar, los jóvenes de 12 o 14 años hacia arriba. Los adultos en general. Los pacientes inmunocomprometidos, los pacientes que son portadores del virus de la inmunodeficiencia humana, pacientes que estén usando corticoides, ya sea en forma oral o en inhalatorio, como pacientes asmáticos que lo usan de prevención, pacientes que estén recibiendo tratamiento en base a aspirina, salicílicos. Ese grupo de pacientes, y pacientes obviamente inmunocomprometidos, son como los grupos... Son grupos de riesgo, entonces hay que tener cuidado porque ese grupo de pacientes puede tener una complicación aguda o van a quedar, porque una vez que tú adquieres la varicela, siempre quedas con este virus latente, claro, desde el punto de vista de unos ganglios, digamos, normalmente nerviosos, raquídeos, y después, años después, sobre los 50 años, este virus aparece de nuevo, claro, emerge ante una situación de baja en las defensas. Y cuando emerge el virus, se produce el herpes zóster. Y el herpes zóster tiene un problema, digamos, que puede producir una neuralgia posherpética que es bastante persistente, duradera y terrible. Que de hecho en alguna ocasión estuvimos conversando sobre el herpes zóster. Correcto. Claro que sí. Doctor, usted nos mencionaba los grupos con mayor riesgo de lo que es en relación a la varicela, pero hablemos un poco de cómo se contagia. Mira, la varicela se contagia de una manera muy sencilla, digamos, a través de las gotitas de saliva que uno expele o expulsa al darse besos, al toser, al estornudar, digamos, o que quedan a veces las manos porque tú te has sonado, a veces tú te has lavado bien las manos y ahí se transmite. Y también se transmite por contacto directo. Contacto directo, por ejemplo, con la persona que está en la fase de tener las ampollas de la varicela, o también, digamos, en objetos, por ejemplo, juguetes de los niños que queden y lo haya tomado un niño que está con varicela, puede contagiar a otro niño. Y también a través del herpes zóster, las ampollas del herpes zóster en pacientes adultos no transmiten el herpes zóster como tal, sino que transmiten este virus que puede producir la varicela en esa altura. Doctor, ¿es frecuente la varicela verla? Es una de las enfermedades acá en la región, en el mundo, en general es una enfermedad muy frecuente y se dice que de las enfermedades exantemáticas tal vez sea la más frecuente. Pero como te digo, no solamente es frecuente, sino que también reviste un grado de morbilidad, porque presentan complicaciones, digamos, algunas ya las hemos mencionado. Estas complicaciones pueden ser a veces letales. Claro. Doctor, si hablamos de los síntomas, que provoca en este caso la varicela. Mira, la varicela tiene un periodo de incubación. ¿Qué significa esto del periodo de incubación? Desde el momento que tú entras en contacto con la persona que está enfermita hasta que tú presentas los primeros síntomas. Eso es variable. O sea, pueden ser de 10, 14 días hasta 21 días. Por eso, ojo en las mamitas, de repente dice, estuvo en contacto con el amiguito o el hermanito que tenía varicela, no le he dado. Es que pueden ser hasta 3 semanas. Claro. Pero después viene un periodo prodrómico, eso es muy corto, dura 1 o 2 días, en el cual el paciente tiene una fiebre no muy alta y empieza a veces a sentirse un poco decaído con dolor de cabeza. Y posteriormente empieza el periodo exantemático, o sea, donde aparecen las lesiones probablemente tal. Y estas son lesiones muy especiales porque en general pasan rápidamente de una fase que es una manchita, una mácula, a una ronchita que es una pápula, después una vesícula, ¿no es cierto?, que es como una ampollita, claro, y después a una costra. Y esto es un brote desordenado porque tú tienes unas lesiones que van en grupo de costra y las otras están apareciendo en manchita o en vesícula. Continuamente van cambiando. Y parten desde la cabeza o cuero cabelludo hacia el tronco
pocas en general en las extremidades. Y cuando ya aparecen esta especie de ampollita, sí. ¿Cuánto es el periodo más o menos en que ya, bueno, primero era de 10 hasta 2 hasta 3 semanas de lo sí. que es la incubación de la enfermedad, y después cuánto dura más o menos sí. ya cuando la tenemos? Más o menos unos 5 o 7 días duran las lesiones, más o menos una en semana. que tú llegas a la etapa de costra. Ahora, lo importante es que el paciente es capaz de contagiar, o sea, un niño es capaz de contagiar 2 días antes que le aparezcan las manchitas, digamos, hasta 5 días después, digamos. Y deja de ser, es el periodo pic desde el punto de vista de contagio, y deja de ser contagioso o de contagiar a otras personas cuando todas estas lesiones están en la fase de costra. Claro. O sea, basta que una no esté en la fase de costra, puede infectar. Por lo tanto, las mamitas que no se apuren mucho mandar al niño al colegio o al jardín infantil o a la sala de cuna, si es que lo ha presentado, porque puede contagiar a otros niños. Como te digo, es una enfermedad que se disfraza de benigna, pero no siempre es benigna, hay que tener cuidado. Claro. ¿Cuáles son los tratamientos, doctor, para lo que es la varicela? Mira, hay un tratamiento general que se llama asintomático. Tú dejas al paciente en aislamiento justamente para que no contagie a otras personas. Lo mantienes en reposo para que la energía del organismo elimine este virus. Lo mantienes con una dieta básicamente liviana, de acuerdo a la tolerancia, que tome harto líquido, ¿no es cierto? Eventualmente se pueden usar medicamentos para la fiebre. Si tiene fiebre el paciente, ojo aquí importante. El medicamento ideal para usar es el paracetamol. No debe usarse ibuprofeno porque tiene riesgo de producir una infección masiva por un germen especial, una bacteria que es el Streptococcus pyogenes. Y no deben usarse aspirina o salicílico porque tiene riesgo de producir un síndrome que se llama de Rayet, un síndrome grave que hay compromiso hepático y encefálico. Por lo tanto, el medicamento ideal para la fiebre es el simple paracetamol. Y lo otro que puedes usar tú también, si el paciente tiene mucha picazón, puede usar algún antihistamínico, te ayuda, porque estas lesiones pican mucho. Sí, molestan. Entonces anda uno, digamos, rascándose así bastante cómodo. No, porque además después, si uno se rasca, puede hasta terminar con demasiadas manchas. Claro, si se te infectan, te pueden dejar cicatriz, digamos, permanente. Entonces, la idea es, digamos, usar un antihistamínico para que el paciente no esté tan incómodo, no le pique tanto. Y lo otro que se puede usar también, en algunos casos especiales, en estos grupos de riesgo, es el aciclovir. Eso tú lo usas en grupo de riesgo. ¿Cuáles son los de riesgo? Lo que dijimos, embarazadas, recién nacidos, niños menores de 1 año en general, pacientes mayores de 12 o 14 años, adultos, ¿no es cierto? Pacientes que sean inmunocomprometidos, inmunodeficientes, pacientes que estén usando salicílico en terapia permanente, pacientes que estén recibiendo corticoides, ya sea en inhalatorio o vía oral. Esos pacientes, pacientes portadores del virus de la inmunodeficiencia humana, esos pacientes son pacientes de riesgo. Entonces esos pacientes pueden tener una neumonía varicelatosa, una encefalitis varicelatosa, que son algunas de las complicaciones, puede tener una ataxia cerebelosa o una cerebelitis, ¿no es cierto? Y eso puede significarle eventualmente una complicación grave o la muerte del paciente. Lo más común como complicación es la infección bacteriana secundaria a las lesiones. Eso es lo más común y habitual. Pero los más graves son las otras, la encefalitis, la ataxia cerebelosa, ¿no es cierto? O un problema de alguna meningoencefalitis que tenga eventualmente, eso es lo más grave. Y a esos extremos, por supuesto, que no queremos llegar. No queremos llegar y debemos evitar por eso la infección. Claro. ¿Existe algún examen de laboratorio que confirme el diagnóstico de la varicela? Mira, el diagnóstico de la varicela normalmente es un diagnóstico clínico, eso uno lo hace el médico de acuerdo a las lesiones y el cuadro del paciente. ¿Sí? Generalmente uno tiene el antecedente también de que se produjo un brote dentro de la familia o eventualmente en la sala cuna o en el jardín o en el colegio. Pero los exámenes realmente prácticamente no se piden. Pero cuando tú tienes que pedirlo, se hacen inmunofluorescencia directa o eventualmente estudios, digamos, con técnicas inmunológicas especiales de PCR para identificar el virus. Pero normalmente no se usa, no es lo habitual. Es una rareza, digamos. Si tú tienes un cuadro algo atípico, podrías pedirlo, es excepcional. Yo personalmente no lo he pedido nunca. Claro. Doctor, en estos bloques que realizamos de salud, conversando de temas importantes, siempre el final de cada uno de los bloques es el tema de la prevención, el cómo prevenir, el cómo evitar que en este caso algún niño, alguna persona o familia se contagie con varicela. ¿Cuáles son las recomendaciones en este caso que le podemos entregar a las familias? Mire, la medicina del futuro y la parte más importante de la medicina es la prevención. El ideal no es curar, sino que es prevenir que tú no te enfermes, eso es número 1. Ahora, bajo ese punto de vista hay que entender, digamos, que la primera medida de prevención que tienes que hacer cuando el paciente está enfermo, tenerlo en aislamiento
Y no se olviden que hasta que no estén todas estas lesiones en etapa de costra, para el caso de la varicela, no lo puedes mandar a su hábitat normal, ya sea sala de cuna, jardín, parvulario o colegio, digamos. Eso es súper importante. Y tienes que evitar y tener particular cuidado no ponerlo o no exponer a pacientes de riesgo, lo que ya mencionábamos, ¿no es cierto? Pacientes embarazadas, recién nacidos, menores de 1 año, adolescentes, adultos, pacientes que estén inmunocomprometidos. No lo debes exponer, digamos, a esos pacientes, a portadores del virus la varicela, a gente que esté presentando esto de la varicela. Lo segundo, también se puede usar a veces el aciclovir como terapia preventiva, justamente en estos grupos de riesgo, cuando tú sabes, mire, estuvo en contacto, pero todavía no le ha dado a ese paciente, ahí hay un medicamento especial que es el aciclovir. ¿Y qué va a realizar este medicamento? Te ayuda, digamos, a que si te da la enfermedad, primero que no, a lo mejor no te da, o si te da más suave y no vas a tener menos complicaciones. Y lo tercero, que es muy importante desde el punto de vista de prevención, que hay una vacuna, que es la vacuna contra la varicela. Esa vacuna tú la puedes colocar a partir del año de edad. Se recomienda idealmente colocarla entre los 14 y 15 meses de vida, pero se coloca a partir del año de edad. Y se puede, digamos, también repetir o colocar alrededor de la adolescencia. Los pacientes que no la han recibido y que son adolescentes, que son lolos, tienen que recibir dos dosis. El otro basta solamente con una. Esa vacuna te protege prácticamente en un 85-90% a no tener la varicela. Y en segundo lugar, digamos, te ayuda a no tener complicaciones y por lo tanto a no tener, digamos, estas secuelas o esta enfermedad grave o mortalidad por la varicela. Esta vacuna la puedes usar tú también, por ejemplo, si en una familia cae una persona enferma, tú antes de las 72 horas, hasta los 5 días que el paciente haya tenido no presente la lesión de varicela, puedes usarla y te sirve de protección también. O sea, la vacuna es bastante útil y bastante conveniente. Algunos países la tienen incorporada en el Programa Nacional de Inmunización, pero el nuestro no. Sin embargo, algunos países, como es el caso de Perú, inclusive, por ejemplo, y Uruguay, la tienen ya incorporada. Estados Unidos y Canadá también la tienen incorporada. Pero Chile no la tiene incorporada. Nosotros esperamos que en algún momento se incorpore. Y esperamos que cuando se incorpore no tenga detractores, porque la vacuna tiene un costo más o menos del orden de los 50.000 pesos. Entonces, si se hace el esfuerzo del Ministerio de Salud en colocarla a disposición de la gente para que la gente la use realmente. Claro que sí, doctor. Muchas gracias por haber estado junto a nosotros. Un tema bien importante, varicela o peste cristal. Nos vamos a una pausa y ya regresamos. Espérenos. No sé lo que pasa.